resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico. Nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico. Ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 5, parte 1. Mantén la conexión. Tengo a tu hijo. ¿Puede haber una noticia más aterradora? Añade a la frase las palabras y no volverás a verlo. Y no hay duda de que te encuentras en una situación grave. Las autoridades de la costa este tuvieron entre manos un caso así hace algunos años. Una mujer se había llevado a su nieta de 9 años en Atoll, Massachusetts. El pueblo de Atoll tenía algunos agentes de policía de primera, con buenos conocimientos técnicos. Lo primero que hizo la policía fue comunicarse con la abuela mediante el teléfono celular de la niña. La mujer prometió devolver a la niña. Cuando vieron que no tenía intención de hacerlo, el agente Todd Neal pasó a la acción. Neal conocía un hecho que muchos desconocen. Sabía que desde 2005 hay una ley en Estados Unidos que obliga a los proveedores de servicios de telefonía móvil a localizar la ubicación del 67% de los usuarios dentro de una radio de 100 metros. Esta tecnología solo puede utilizarse en casos de personas perdidas o desaparecidas o cuando una vida está claramente en peligro. El agente Neal contactó con la compañía telefónica de la niña para pedirle que le mandaran las coordenadas GPS cada vez que se usaba el teléfono. Aunque sabía lo suficiente para dar estos pasos, necesitaba la ayuda de un rastreador de teléfonos celulares con más experiencia. De manera que llamó al subjefe del parque de bomberos de Atoll, Thomas Leiser, que tenía esta experiencia. Entre los dos consiguieron rastrear a la niña secuestrada mediante coordenadas GPS y Google Maps hasta un hotel situado a 6 estados de distancia. La policía local de aquel estado se encargó del caso, detuvo a la abuela y devolvió a la niña a la desesperada familia. Los agentes artífices de la idea lo celebraron. Los celulares son herramientas maravillosas para establecer conexiones, pero ¿puedo sugerir una forma mejor de conectar de manera significativa? La iglesia. Ah, sí, ya lo sé. Hay quienes como Newsweek anunciaron el declive y la caída de la América cristiana.
Otros, como el Boston Globe, han publicado también artículos explicando que las principales iglesias del estado están muriendo lentamente. En la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Boston ha cerrado casi un 25% de sus iglesias durante la última década. Un informe de octubre del 2019 muestra un importante declive en las dos principales confesiones, católica y protestante. Hasta hace poco, ambas experimentaban un crecimiento constante. El informe indicaba también un notable aumento en el número de personas que no profesan ninguna religión. De hecho, la casilla "ninguna religión" pasó de un 12% de la población adulta a un 17% en solo una década. En su libro Bowling Alone, jugar a los bolos en solitario, el colapso y despertar de la sociedad estadounidense, Robert T. Putnam observó que desde la década de 1960 los estadounidenses son un 10% menos proclives a ser miembros de una iglesia y entre un 25 y un 50% a implicarse en actividades religiosas. En otras palabras, hoy hay menos personas que son miembros de una iglesia y muchísimo menos de tales miembros son activos. Durante la década de 1950 hubo un auge de asistencia a las iglesias. Putnam cree que hoy el sentido de aquel crecimiento se ha invertido y puede que sea incluso mayor. Las personas no solo se mantienen a distancia de las iglesias, sino que lo hacen también de colectivos como asociaciones, organizaciones de servicios y federaciones deportivas de adultos. Charles Colson observó que la era de los ordenadores personales ha elevado el individualismo a un nuevo nivel. En lugar de relacionarnos presencialmente, lo hacemos de forma electrónica. La comunidad cibernética parece perfecta hasta que las cosas se complican, y entonces queremos encontrarnos con nuestros amigos físicamente en lugar de hacerlo por medios electrónicos. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, las personas comenzaron a buscar una auténtica comunidad. Lo mismo sucedió con la serie de crisis que se vivieron después. El domingo después del 11 de septiembre, los miembros e invitados que querían asistir a nuestros servicios de adoración no cabían en nuestro gran auditorio. Cuando nos sentimos inseguros, la pantalla de una computadora parece fría e irrelevante. La televisión es impersonal. Necesitamos estar con otros seres humanos creados como nosotros, a imagen de Dios. Cuando a finales de 2008 las bolsas se desplomaron, el New York Times publicó este titular: "Los malos tiempos llevan a más gente a las iglesias". El artículo estudiaba los picos de asistencia a las iglesias evangélicas durante todas las recesiones de los últimos 40 años. En todas estas ocasiones se registró un salto de un 50% después de las malas noticias y antes de la vuelta a la rutina, cuando las personas se sentían más tranquilas. ¿Cómo afecta esto a la sociedad y a los individuos? El teólogo Leonard Sweet escribió que cada uno de nosotros vive en muchos niveles y necesitamos desarrollar relaciones personales con muchas clases de personas para desarrollarnos de manera saludable e integral. En nuestras culturas occidentales, con el declive de los clanes familiares, esto se hace todavía más urgente. Es posible que ya estemos viviendo los resultados de esto. 2 estudios encontraron que durante un determinado periodo de años, el número de personas que afirmaban no tener a nadie con quien compartir asuntos importantes se había triplicado. Casi la mitad de los estadounidenses afirmaban estos estudios tenían un solo amigo íntimo o ninguno. Por otra parte, las redes sociales se han puesto de moda. Sospechamos que las personas anhelan encontrar una auténtica comunidad y que quizá estén buscando amor en los lugares equivocados. En última instancia, las amistades online no son gratificantes. Es posible tener 300 contactos de Facebook, 200 seguidores en Twitter y sentir aún así que nadie te conoce en lo más mínimo. Durante los tiempos difíciles estamos viendo un deseo creciente de verdadera conexión de alma a alma. ¿Cuántos de nuestros amigos online vendrán a visitarnos si ingresamos en un hospital? ¿Cuántos de ellos nos
pedirían cuentas si no vivimos una vida íntegra y piadosa? Una iglesia que se parece a Dios. Fue nuestro Creador quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Fue Él quien trajo a Eva al mundo para que Adán tuviera otro ser humano con el que interactuar de forma gratificante. Génesis 2:18. Las relaciones personales forman parte de nuestro diseño esencial. Necesitamos una relación con Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, para ser salvos. Después de esto, una buena parte de nuestro crecimiento como creyentes se produce mediante relaciones personales responsables dentro de la comunidad espiritual. Juntos llegamos a ser algo mucho mayor que la suma de nuestras partes. Según el Nuevo Testamento, somos el cuerpo de Cristo, un conjunto de partes que solo funcionan al unísono. A esto le llamamos iglesia. ¿Alguna vez has considerado los grandes versículos 3:16 de la Biblia? Naturalmente, el más grande es Juan 3:16, que nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. El mundo somos todos nosotros juntos. Después, 1 Juan 3:16 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En otras palabras, Dios estableció el patrón que hemos de seguir en nuestra relación unos con otros. Filipenses 3:16 nos anima a seguir una misma regla y a sentir una misma cosa, una clara definición de comunidad. Y en Malaquías 3:16, el último libro del Antiguo Testamento, leemos: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Este último versículo nos dice que cuando los que temen a Dios comienzan a hablar entre sí, Él los escucha y su conversación pasa a formar parte de la eternidad mediante su libro de memoria. Recuerda que Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Siempre podemos experimentar la presencia de Dios cuando estamos solos, y deberíamos hacerlo cada día. Sin embargo, cuando los creyentes nos reunimos para compartir, en Él suceden cosas especiales. El Dr. Russell Moore cree que hay una razón para ello. Moore afirma que nuestra necesidad de conexión, comunión y comunidad tiene sus orígenes en la naturaleza trina de Dios. Génesis 1:26 y 11:7 citan al Señor diciendo: hagamos. Él es multipersonal y como individuos creados a su imagen necesitamos las múltiples personalidades que se nos ofrecen en la comunidad. Moore señala también que los miembros de la Trinidad se glorifican el uno al otro. Dios es glorificado en el plano divino cuando el Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu al Hijo. Un minucioso estudio del Evangelio de Juan muestra con claridad la recurrencia de estas relaciones trinas. Por ejemplo, Jesús responde nuestras oraciones para glorificar al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13, Nueva Versión Internacional. Juan 17:1 muestra especialmente el poder de esta glorificación recíproca. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando vemos que se acerca el día. Hay una relación potente y positiva entre las 3 personas de la Trinidad cuando cada una de ellas glorifica a la otra. Cualquier iglesia o comunidad fuerte refleja este principio. Cuando nos amamos y perfeccionamos los unos a los otros,
estamos reflejando la obra de la Santa Trinidad y participando de su amor inmemorial y eterno. Como antes hemos mencionado, el Nuevo Testamento presenta un patrón de tareas recíprocas que hemos de realizar unos a otros, animarnos unos a otros, amarnos los unos a los otros, ser participantes unos con otros, por mencionar 3. Cuando las llevamos a cabo, experimentamos una singular forma de piedad que no podemos conseguir como entidades humanas separadas. Reflejamos los roles y relaciones del Dios Trino y nos convertimos realmente en el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y la comunidad del Espíritu Santo. Para poder vivir vidas valientes en estos días caóticos, vamos a necesitar calma en nuestro corazón, compasión hacia los demás, relaciones personales constructivas, aceptar el reto de crecer y estar conectados con la Iglesia. Fuimos creados para vivir en comunidad, no aislados. Mary Saunders, una misionera bautista en África, describe una de sus reuniones con un nuevo convertido en Somalia. El encuentro fue secreto porque aquella zona era predominantemente islámica y a menudo intolerante. Aquella tarde en particular, Mary repasó el versículo que el joven somalí había estado memorizando. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Después de hablar sobre este versículo, Mary cantó el conocido corito basado en este versículo. El joven estaba encantado. La idea de cantar le suscitó una pregunta. Cuando hay más de un cristiano, ¿qué otras cosas hacen? Mary se dio cuenta de que las ideas de adoración comunitaria, música, oración colectiva o estudio bíblico, todas aquellas cosas que ella asumía como normales, eran inimaginables para alguien cuya experiencia se limitaba al estudio bíblico privado y la oración. Este libro es una consideración sobre lo que deberíamos estar haciendo en tiempos como estos, basándonos en pasajes sobre el regreso de Cristo. La Biblia enseña que deberíamos estar viviendo cada día con una actitud expectante, y los autores del Nuevo Testamento tuvieron que predicar este mismo mensaje, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Cuando seguimos los acontecimientos diarios, vemos que la era actual podría llegar muy pronto a su fin y que el regreso de Cristo podría estar cerca. Comprender esto nos motiva, más que nunca, a mantenernos ocupados en los negocios de nuestro Padre. Y está muy claro que una parte de ello consiste en seguir conectados los unos con los otros mediante la comunión en la Iglesia. Hemos de dedicarnos los unos a los otros y comenzar a preparar el cuerpo de Cristo, al tiempo que preparamos nuestra propia vida, para aquel día en el que Él vendrá para reclamarnos. Cuando vemos que aquel día se acerca, usando las palabras de Hebreos, deberíamos reunirnos más a menudo, no menos. Hebreos 10, 24, 25 constituye la afirmación fundamental del Nuevo Testamento sobre la conectividad del pueblo de Dios. Por cierto, en el transcurso de este capítulo probablemente observarás que la palabra conectividad es una de mis preferidas. En el clima actual, este término suscita ideas de redes, internet y el mundo empresarial. Nuestro mundo espiritual es el de la conectividad decisiva, la clase de conectividad de la que Jesús habló a sus discípulos cuando les dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. En esa analogía maravillosa,
todos estamos interconectados mediante nuestra vinculación con la vid verdadera, Jesucristo. No podemos permitirnos el lujo de desvincularnos unos de otros ni de la vid que nos sostiene, que nos alimenta y nos ayuda a crecer. Cuando tenemos esta conectividad con Él y los unos con los otros, comenzamos a dar mucho fruto. Versículo 8. El imperativo de la conectividad. Analicemos un poco más de cerca el pasaje de Hebreos 10 para descubrir el imperativo de la conectividad. Observa la redacción, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Versículo 25. El Señor nos da otras 3 exhortaciones en Hebreos por medio del autor de este pasaje que se distinguen por el uso del imperativo en primera persona del plural. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Versículo 22. Esta es nuestra responsabilidad hacia Dios, acercarnos a Él de todo corazón. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Versículo 23. Esta es nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos, vivir con esperanza. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y las buenas obras. Versículo 24. Esta es nuestra responsabilidad los unos hacia los otros, y la cumplimos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Versículo 25. El escritor de Hebreos entendía que la asistencia a la adoración no era una opción para los cristianos. Observa con atención a la primera generación de creyentes y verás lo importante que era este asunto para ellos. Según el libro de los Hechos, la narración que describe aquel tiempo, aquellos primeros cristianos se reunían de 2 maneras, en público y en privado. Una era la expresión más formal de la iglesia en el templo y en algunas sinagogas. La otra, más informal e íntima, en las casas. Conectividad en reuniones públicas. Aquellos primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Hechos 2:46. ¿Has notado que he dicho en el templo y en algunas sinagogas? ¿No es este el último lugar inimaginable para que los cristianos se reunieran en vista de la hostilidad contra Jesús? Pensarás que, reuniéndose en estos lugares, los seguidores de Cristo se estaban buscando problemas. La verdad es que la mayoría de los primeros cristianos eran también judíos. Para ellos el templo era el mayor símbolo de la adoración y comunidad espiritual que podían imaginar. Y un análisis más detallado del lenguaje de Hechos 2:46 nos muestra que, de hecho, los creyentes se reunían en el atrio del templo. Después de la resurrección, seguida pocas semanas después por la venida del Espíritu Santo, las multitudes que le buscaban eran inmensas. Aunque Jerusalén era una ciudad impresionante, no había en ella ningún centro cívico ni de convenciones que pudiera albergar a las enormes multitudes que venían para adorar a Cristo. Por ello tenía lógica que usaran el templo con sus enormes atrios. Este asunto de reunirse es muy significativo. El griego del Nuevo Testamento usa una sola palabra que aparece solo un par de veces, una en Hebreos 10 y otra en Segunda de Tesalonicenses. En su segunda carta a la iglesia tesalonicense, Pablo escribió: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2:1 cursiva del autor. A partir de estos usos de la palabra, entendemos que hay 2 periodos de reunión en la iglesia, una formal actual de reunión en la tierra y una futura reunión con Cristo en el aire. Aunque este acontecimiento final es especialmente emocionante para el alma. La comunión que se produce en las reuniones actuales es exactamente igual de apasionante y sobrenatural, y Cristo está exactamente igual de presente. ¿Y
cuando nos reunimos estamos lentamente ayudándonos unos a otros a transformarnos en su imagen. También experimentamos su presencia en un nivel distinto cuando le entronizamos en nuestras alabanzas. De hecho, reunirnos en su poder en medio de un mundo agitado se parece mucho a lo que hacían aquellos primeros creyentes que valientemente se aventuraban cada día al templo, donde no podían evitar que los fariseos y los sacerdotes los vieran. También aquel mundo de Judea estaba agitado, y no es de extrañar que las personas acudieran masivamente a la alegría y esperanza que veían entre los creyentes. Al diablo le encantaría que mantuviéramos nuestras ideas e imágenes seculares de la comunión, donas y café, apretones de manos, una charla de fútbol, poco más que lo que sucede de lunes a viernes en los espacios para recesos de las empresas, la comunión de los creyentes reducida a una charla amigable en el club. Sin embargo, la comunión neotestamentaria, koinonia, transmite la idea de una santa asociación, una auténtica comunión del alma, cuya mejor ilustración es la participación conjunta del pan y la copa en la cena del Señor. Nos conecta como hijos del mismo Padre, bendecidos por la salvación del mismo Salvador y llenos del mismo Espíritu. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, experimentamos una integridad sobrenatural los unos con los otros. Y si alguna vez has participado de esta comunión, sabes que el café del lunes por la mañana en la sala de recesos de la empresa no tiene punto de comparación con el domingo por la mañana ante el trono de gracia. Los clubes y espacios vacacionales pasarán, pero la iglesia de Cristo es eterna. A pesar de la severa advertencia del libro de Hebreos, muchos creyentes no se toman en serio la asistencia a la iglesia. Como pastor, a veces oigo cosas como: yo soy una persona espiritual, pero no necesito especialmente la iglesia o la religión institucional. Cuando alguien me dice: he aprendido a adorar a Dios en el campo de golf, me siento tentado a responderle: buen truco, y más o menos igual de fácil que jugar al golf en la sala de reuniones de la iglesia. De hecho, me encantaría ver a personas corrientes asistir a los eventos deportivos con las mismas actitudes que tienen cuando asisten a reuniones cristianas. Un ingenioso anónimo publicó online un irónico ejemplo de cómo sería esto. Esta es su lista de razones por las que no pensaba ir más a eventos deportivos profesionales. Siempre que voy, me piden dinero. Las personas que me rodean no son muy amables. Los asientos son duros e incómodos. El entrenador nunca me saca a jugar. Los árbitros toman decisiones con las que no estoy de acuerdo. En algunos partidos hay que jugar prórroga y llego tarde a casa. Mis padres me llevaron a demasiados partidos cuando era niño. Son mis hijos quienes tienen que decidir qué deporte quieren seguir. Es cierto que algunos tienen razones legítimas para no asistir a la iglesia. Y estas personas son una de las razones por las que tenemos un ministerio de radio y televisión. Pero seguro que nuestros oyentes habituales recordarán lo que suelo decir en la emisión de los viernes. Nuestros programas nunca pueden sustituir a la participación en la iglesia local. La experiencia eclesial es algo muy cercano y personal que no acepta sustitutos. No debemos dejar de reunirnos. Necesitamos una conectividad pública. Conectividad en reuniones privadas. Es también necesario conectar con otros creyentes en reuniones más pequeñas. Es posible que esta necesidad sea menos conocida, pero es igual de importante.
Anhelamos el sentido de pertenencia que nos aporta la participación en un grupo más íntimo de creyentes, donde se comparte una verdadera responsabilidad mutua. La última parte de Hechos 2:46 expresa esta necesidad. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿No es una maravillosa descripción de lo que sucede hoy en nuestros grupos de estudio bíblico y comunión? La iglesia primitiva tenía un maravilloso equilibrio entre la adoración comunitaria en los atrios del templo y las reuniones para comer juntos en las casas. Cada día había nuevos creyentes en Jerusalén que asistían a la extensa reunión en el templo y que eran encausados a algún grupo pequeño para crecer y socializar en el reino de Dios. En nuestra iglesia, al principio llamábamos a los grupos que se reunían en hogares, grupos 2020, por Hechos 2020. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Nueva versión internacional. Desde un punto de vista espiritual, es una buena forma de adquirir visión 2020. El ministerio en pequeños grupos es común en las iglesias de nuestro tiempo, pero el primer conjunto de estos grupos surgió en Jerusalén y eran dirigidos por los apóstoles y los dirigentes que iban surgiendo en la nueva iglesia. Esta es una forma maravillosa y equilibrada de madurar en Cristo. Iglesias grandes y grupos pequeños. Donde quiera que se aplica este esquema, vemos lo mismo que sucedió en el lugar de nacimiento de nuestra fe. Se produce un rápido crecimiento. Cuando pienso en todo lo bueno que aporta la obra conjunta de la comunidad eclesial y los grupos pequeños, no puedo evitar pensar por qué alguien puede querer vivir sin estas cosas o cómo se las arregla para hacerlo. Es cierto que nos reunimos por obediencia a Dios, pero lo hacemos también porque ninguna otra cosa nos da tanta alegría y apoyo. Incomparable resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la... Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.